Dios les bendiga, bienvenidos a un programa más del Ministerio Bíblico Palabra Viva. Mi nombre es Roxana Rodríguez y el día de hoy estaremos meditando en el capítulo 9 del libro del profeta Ezequiel, bajo el tema La muerte de los culpables. Les invito a quedarse con nosotros. Ezequiel 9. Visión de la muerte de los culpables. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado, al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él, y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo: contaminad la casa, y llenad los atrios de muertos. Salid, y salieron, y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando, y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro, y clamé y dije: ah, Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre, y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho: ha abandonado Jehová la tierra, y Jehová no ve. Así pues haré yo. Mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y he aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra, diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Este capítulo nos habla de una de las 4 visiones que tuvo el profeta Ezequiel mientras fue llevado en el espíritu desde Babilonia hasta Jerusalén. La palabra del Señor nos dice que Ezequiel pudo presenciar en una visión el juicio que estaba determinado sobre la nación. Recordemos que en el capítulo 8 el Señor le había mostrado a Ezequiel lo corrupta que se había vuelto Jerusalén. El Señor había enviado durante muchos años a sus profetas que le predicaran sobre el arrepentimiento y el volverse de sus malos caminos. Sin embargo, el pueblo del Señor no quiso escuchar estas advertencias ni este consejo que le daba el Señor. Por lo tanto, se mantuvo firme en la idolatría, en la inmoralidad y en todo tipo de prácticas que a Dios no le agradaban. Tarde o temprano, estas acciones levantaron la ira de Jehová sobre su pueblo. Esto también a causa de la falta de arrepentimiento que había en sus corazones. La palabra del Señor dice que el hecho de que el pueblo del Señor se apartara de su Dios provocó que la ciudad, aunque tenía muros, quedara completamente desprotegida. Vamos a analizar poco a poco ciertos de los versículos de este capítulo para tener un mayor entendimiento de la visión que tuvo el profeta Ezequiel. Los versículos 1 y 2 nos hablan acerca de la llegada de 6 varones a la ciudad. Cada uno de ellos traía en su mano un instrumento para destruir. Hay quienes consideran que estos eran seres angelicales que venían de parte de Dios a ejecutar el juicio contra la ciudad.
Sin embargo, yo lo relaciono más con una representación de espíritus de muerte. En primer lugar, la Biblia los llama verdugos. Un verdugo es aquel que se encarga de ejecutar una sentencia de muerte contra alguien que se considera culpable. También dice la palabra del Señor que en medio de ellos había un hombre vestido de lino. El lino representa en la palabra del Señor una tela que usaban los sacerdotes que estaban al servicio de Dios. Hay quienes creen que este hombre vestido de lino era el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? El ángel de Jehová se considera que es Cristo antes de su encarnación. En el versículo 3 vemos la gloria del Señor que empieza a alejarse poco a poco del santuario. Recordemos que inicialmente la presencia del Señor estaba dentro del lugar santísimo y luego vemos que comienza a alejarse hasta que en el capítulo 11 llega al Monte de los Olivos, donde finalmente se aleja completamente del templo y de la nación. En el versículo 4 vemos que el Señor Jehová le habla a aquel hombre vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano y le dice que pase en medio de la ciudad y ponga una señal en la frente de todos aquellos que clamaban a causa de las abominaciones que se cometían dentro de la ciudad. Estas personas son aquellas que se mantuvieron fieles a Jehová. ¿Cómo sabemos esto? Pues el pecado que veían que se cometía dentro de Jerusalén provocaba en ellos un dolor y una aflicción. Otra de las cosas que vemos aquí es que se habla de un sello. Este sello tiene un gran valor en el mundo espiritual. Es considerado una identificación protectora. También es mencionado en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 3, donde hace alusión a un sello que permite ubicarnos en dos grupos, los que aman a Dios y los que no. En los versículos 5 y 6, la palabra del Señor dice que Jehová habló a los 6 varones que habían llegado a la ciudad y que tenían en su mano el instrumento para destruir. Ezequiel escuchó que les dijo que pasen detrás de aquel varón que estaba vestido de lino y que maten y no tengan misericordia ni perdonen. El Señor les dijo que debían matar a viejos, a jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, excepto aquellos que tenían la señal en la frente. A ellos no se les podían acercar. También dice la palabra del Señor que Él les dio orden de que comenzaran por el santuario. Es así que estos varones comenzaron con la destrucción de los ancianos que estaban delante del templo. Y aquí podemos ver la diferencia en esos dos grupos que mencionamos anteriormente, los que pertenecían a Dios y los que no pertenecían a Dios. Vemos que el Señor guardó a su pueblo antes de enviar el castigo sobre la ciudad. Él se preocupó de que antes de que pasaran aquellos verdugos que tenían en su mano el poder para destruir, primero pasara aquel varón que tenía en su mano potestad para guardar y cuidar de la vida de aquellos que habían obedecido en sus caminos a Dios o aquellos que temían a Dios. También dice la palabra del Señor en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, que el juicio comienza por la casa. Y esto fue lo que ocurrió en esta ocasión. El juicio del Señor comenzó por los ancianos que estaban en el santuario. Recordemos que eran los ancianos y los líderes de la nación aquellos que estaban encargados de llevar al pueblo al conocimiento de Dios. Los sacerdotes eran los encargados de llevar al pueblo hacia la adoración pura, hacia la adoración verdadera. Ellos tenían el conocimiento de la palabra necesario como para guiar a otros. Sin embargo, aquí podemos notar que ellos se pervirtieron, ellos se desviaron de sus caminos y a causa de eso también desviaron al pueblo. Esto provocó la ira del Señor y el castigo fue derramado sobre la nación.
También dice la palabra del Señor que él le habló y le dijo a estos varones: contaminad la casa y llenad los atrios de muertos, salid, y salieron y mataron en la ciudad. Este libro de Ezequiel es uno de los libros proféticos más interesantes que he podido leer. Sin duda alguna, el profeta Ezequiel tenía la virtud de ver en el plano espiritual aquellas cosas que acontecerían en el plano natural. Mientras en este capítulo la palabra del Señor habla de cómo Ezequiel veía a estos varones que habían ingresado a la ciudad desde el plano espiritual, Segunda de Crónicas capítulo 36 versículo 17 dice: cautividad de Judá, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Este versículo narra lo que ocurrió en la vida real, a causa del pecado y la falta de atención al llamado de arrepentimiento que hacía Jehová a su pueblo. Él los entregó en manos del rey de Babilonia. La destrucción que vio el profeta Ezequiel en el plano espiritual no fue más que la caída de Judá y la destrucción de Jerusalén en manos del rey de Babilonia en el año 586 a.C. Por la falta de arrepentimiento, el pueblo de Dios fue destruido y una pequeña parte fue llevada al cautiverio. En el versículo 8 vemos que el profeta Ezequiel se asustó al ver lo que estaba aconteciendo alrededor de él. Dice la palabra del Señor que él se quedó solo y se postró rostro en tierra y clamó al Señor y le preguntó si exterminaría a todo el remanente de Israel. El Señor le hace ver a Ezequiel que la destrucción no llegó sin causa. Durante muchos años, Dios le demandó a este pueblo que se santificara y se apartara de las costumbres paganas que había tomado de las naciones aledañas. Sin embargo, el pueblo se obstinó y decidió continuar pecando. No escuchó el mensaje de los profetas que le había enviado el Señor, ni puso atención a la palabra. La falta de atención a la demanda del Señor hizo que el pueblo cayera en esta destrucción. El pueblo del Señor no quiso escuchar ni obedecer los mandamientos del Señor. Las prácticas de costumbres paganas que el pueblo de Israel vivía, no solamente en la ciudad, sino que había introducido dentro de la casa del Señor, hicieron que el juicio del Señor venga sobre ellos y ellos perdieran todas las bendiciones que el Señor les había entregado. El Señor no demandó solamente a este pueblo santidad, sino que es la misma demanda que está haciendo hoy en día a su iglesia. El Señor quiere que nosotros nos despojemos de todas aquellas costumbres paganas que hemos tomado del mundo y que las hemos hecho parte de nuestra vida y aún las hemos introducido dentro de la casa del Señor. Si no hay arrepentimiento en nosotros, si no hay un cambio en nosotros, el castigo del Señor vendrá sobre aquellos que han decidido mantenerse en la desobediencia del Señor. Vemos aquí que este fue un día de castigo, pero también fue un día de retribución. El Señor hizo una diferencia entre aquel que le servía y aquel que no le servía. A veces nosotros creemos que guardarnos del Señor no sirve de nada, porque vemos que el injusto triunfa en muchas cosas. Sin embargo, vemos que en este momento, cuando el castigo divino viene sobre la tierra, el Señor hace una diferencia entre aquel que le sirve y aquel que no le sirve, entre aquel que es justo y aquel que es injusto. Y esto lo habla la palabra del Señor en el libro de Malaquías capítulo 3. Diferencia entre el justo y el malo. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él
para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Aunque este capítulo es un capítulo que habla mucho de destrucción y devastación y habla del castigo que finalmente van a tener todos aquellos que se rebelan a obedecer la palabra del Señor, también es un capítulo que trae esperanza a aquellos que se han guardado para el Señor, aquellos que han guardado la palabra del Señor en su corazón. Vemos que Dios es un Dios fiel, es un Dios santo, y en su santidad retribuye con justicia a cada uno de los hombres. Esta debe ser nuestra esperanza, de que Él nos guardará en el día de la prueba que ha de venir sobre este mundo. Es necesario que la iglesia del Señor se guarde para Él, como dice su palabra, que todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, sea hallado irreprensible para el día de su venida. Es necesario que el pueblo del Señor se aparte de todo aquello que fue adoptando del mundo y que no está escrito en la palabra del Señor. Es necesario que el pueblo del Señor se santifique y busque verdaderamente agradar a aquel que lo llamó. Esto es todo por hoy. El Ministerio Palabra Viva les agradece su compañía y los espera en un próximo programa. Dios les bendiga.